Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley, para el canal Candy Amigas Audio Feeds. Capítulo 104. Esposa y madre. Miércoles 5 p.m. Villa Graham, Nueva York. Candy esperaba impaciente la llegada de Albert, Florence y sus hijos. El patriarca había llamado la noche anterior para anunciar la visita, cuyo propósito era acompañarla y despedirse antes de su viaje a Londres. Apenas cruzaron el umbral de la casa, Anthony corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Anthony, has crecido muchísimo», exclamó Candy, sorprendida. Hacía varios meses que no veía al chico, y cada día se parecía más a su Anthony. «Claro que sí, tía. Ya tengo 12 años. ¿Lo recuerdas?» «Es increíble cómo has crecido en tan poco tiempo». «No me lo recuerdes. Todos dicen que me parezco mucho a tu otro Anthony cuando lo conociste. Pero yo soy tu único Anthony ahora», replicó el muchacho con un dejo de enfado. «Vaya, qué serio estás», intervino Florence, antes de abrazar a Candy. Traía de la mano a Oliver, de 4 años, que enseguida corrió a jugar con Teddy. Albert llevaba en brazos a Violet, la más pequeña, de apenas 2 años. Al verlos, una sombra de tristeza nubló el rostro de Candy, y las lágrimas asomaron suavemente a sus ojos. Florence la abrazó de nuevo, intentando darle consuelo. Dejaron que los niños se divirtieran mientras hablaban únicamente de la mudanza. Nadie mencionó el escándalo. Florence se retiró temprano con los niños para que su esposo pudiera conversar a solas con la joven médica. «Ven, vamos a la biblioteca. Quiero hablar contigo», le indicó Albert. «Pero ahí solo hay 2 sillas». «No importa, acompáñame». Ya sentados en la estancia, Albert buscaba la forma adecuada de abordar un tema tan delicado. «¿Cómo has estado, pequeña? Quiero decir, es obvio que no estás bien. En fin, ¿cómo han ido las cosas?» «Tan mal como imaginas. Estoy pensando en no viajar a Inglaterra con Terry. Quizá pase una temporada en el hogar de Pony. Tal vez, con el tiempo, me sienta con fuerzas y decida ir a su encuentro. Pero ahora no quiero estar con él. Por eso no lo ves aquí. Le pedí que se marchara. Creo que está en Long Beach, en casa de su madre». «Candy, solo tú puedes medir tu dolor y decidir qué te hace bien ahora. Pero...» «No, Albert, no abogues por él», lo interrumpió Candy, anticipando que intentara defender al actor. «Lo que hizo Terry es indefendible». «Lo que parece que hizo Terry es indefendible. Tienes razón. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que se publicó en la prensa no fuera cierto? ¿No querrías saberlo? Mira, no voy a insistir. Solo te dejaré estos papeles. Espero que te permitas leerlos». Albert se levantó, se acercó a la ventana y la abrió. Encendió un puro y comenzó a fumar lentamente. Candy dudó unos instantes, hasta que la curiosidad pudo más que el recelo. Abrió el sobre y lo revisó con manos temblorosas.
Dentro estaban las reservas del hotel hechas por la secretaria del señor Jones, esposo de Lisa, los comprobantes de los depósitos bancarios y un par de fotografías de Rebecca con el cabello liso. ¿Qué significa esto, Albert? Elisa contrató a Rebecca hace 2 meses para que sedujera a Terry. La bailarina se vestía y peinaba como tú, para llamar su atención en cada hotel que estuvo en el último mes. En vista de que no lo logró, decidieron cambiar de estrategia para que estallara el escándalo justo antes de que ustedes viajaran a Londres. Albert, Terry pasó la noche del sábado con esa mujer en el hotel. Realmente no me importa si Elisa le pagó o no. Lo que importa es que él accedió. Candy, lo que voy a proponerte quizás sea demasiado para ti, pero creo que es la única forma de que tomes una decisión justa. El sábado, Rebecca drogó a Terry, pero no me creas solo a mí. Ella está en Nueva York, dispuesta a entrevistarse contigo. ¿Qué? Estás loco, Albert. No quiero verla. Candy rompió a llorar desconsoladamente. Albert dejó su cigarro, se acercó y la rodeó con sus brazos. Perdóname, pequeña, por someterte a esto, pero Terry merece una oportunidad. Albert. Sí, Candy. Él merece que sepas lo que realmente ocurrió. Te ama demasiado y sabes que no puede vivir sin ti. Quedarte en el hogar de Pony lo destrozaría. Él también ha sufrido con todo esto. Dale una oportunidad. Nadie sabrá que te reuniste con ella. Puedes verla en una de las bodegas del puerto. Todo será confidencial. ¿Por qué, Albert? ¿Por qué organizaste este encuentro? Ya me diste los papeles. ¿Qué importancia tiene que la vea? Porque lo que pasó esa noche solo lo sabe ella. Candy seguía llorando. Albert, todo esto es horrible. Lo sé, pequeña. En la publicación del lunes, ella decía que iba a contar lo que había ocurrido. No he querido ver los diarios. No quiero saber hasta dónde llegó todo esto. Nada más ha salido. Mañana se publicará una nota donde Rebecca aclara que no tiene una relación con Terry. ¿Cómo lograste eso? ¿Dinero? ¿Ella quería dinero? Es mejor que hables con ella. No es solo dinero. No, no, querida. ¿Qué quieres decir? Habla con ella, por favor. No lo sé, Albert. Esa noche Candy no pudo dormir, como en los últimos días en los que apenas había conciliado el sueño. Cuando por fin amaneció, descansó apenas un par de horas y, al despertar, decidió que lo mejor era hablar con la bailarina. La cita quedó programada para las 11 de la mañana, en la bodega 36B del puerto. Adekun le había organizado la reunión y la seguridad para que nadie se enterara. Jueves, 10:45 AM, puerto de Nueva York. Candy llegó al puerto acompañada de Albert. El vehículo ingresó en una amplia bodega y, solo cuando la pesada puerta del hangar se cerró, descendieron del coche. Adekun los guió por un pasillo interminable hasta una pequeña habitación. Allí, únicamente Candy entró. Señora Graham, buenos días. La saludó enseguida la bailarina.
Candy sintió un estremecimiento. Los nervios la asfixiaban. Se quedaron en silencio por unos segundos. Lamento mucho lo sucedido, continuó Rebecca. Candy permaneció inmóvil junto a la puerta, incapaz de dar un paso, incapaz de hablar. Solo la observaba. Encontró sus ojos verdes y expresivos, su cabello rubio liso y largo, la figura delgada, típica de las bailarinas. Cuánto dolor le producía verla. Tomó aire profundamente y fortaleza para preguntarle. Solo quiero que me diga la verdad. ¿Tiene usted una relación íntima con mi esposo? No, señora. No soy su amante. Entonces, ¿por qué afirmó a la prensa que lo era? ¿El señor Albert no le explicó antes de que nos viéramos? Sí, lo hizo. Pero quiero escucharla a usted. Por eso he venido. Quiero que sea sincera. Necesito la verdad. No soy su amante, señora Graham. Me contactó una persona y me ofreció una suma considerable de dinero para que sedujera a su esposo. Al principio me negué, pero mi situación... En fin, necesitaba ese dinero. ¿Albert también le pagó? Sí, él me entregó lo que debía recibir si el escándalo continuaba. La foto. ¿Por qué se veía tan diferente en el periódico? La orden era parecerme a usted. Me hice ondas en el cabello. Me vestí de forma similar. La persona que me contrató me envió fotografías suyas. El señor Albert asegura que quien pagó las noches de hotel fue la señora Elisa Ligan de Jones. Yo nunca la conocí. La comunicación fue con alguien a su cargo. Nunca pregunté el motivo real. Solo debía cumplir con el encargo. Lo intenté, pero el señor Graham jamás me permitió acercarme. Cada vez que lo encontraba a solas en un hotel, en cuanto me aproximaba, él se marchaba. Se lo conté a mi contacto y, finalmente, la semana pasada me ordenaron actuar en Pittsburgh. ¿A qué se refiere con actuar? Me dijeron que alguien en el bar del hotel pondría algo en su bebida y que cuando yo llegara, él haría lo que yo le indicara. Tan pronto llegué y al notar que estaba drogado y confundido, lo besé. Sabía que alguien debía tomar una foto de ese momento. Él estaba mareado. Decía cosas incoherentes. Empezó a llamarme Candy. Repetía constantemente, mi amor, déjame volver a casa. Me habían dicho que su matrimonio estaba en crisis y que ese era su punto débil. Así que comencé a hablarle como imaginé que usted lo haría. Actué como una esposa que quiere recuperar a su esposo. Esas palabras produjeron un dolor insondable en el estómago de Candy. ¿Qué pasó después en la habitación del hotel? Candy pronunció estas últimas palabras con un nudo en la garganta. La idea de un embarazo la torturaba como nada más. Rebecca bajó la mirada, titubeante. Yo lo deseaba. Me hubiera gustado estar con él. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Preguntó Candy horrorizada. Usted me pidió sinceridad, y esa es la verdad. Cuando lo llevé a la habitación, aún no estaba completamente inconsciente. Su esposo me hablaba con ternura, creyendo que yo era usted. Me abrazaba con amor, pronunciaba su nombre. Por un instante quise creerlo. Quise fundirme en sus brazos y en su cuerpo, engañarme
y pensar que era mi esposo. El mío murió hace unos años. Me dejé llevar por ese sueño y lo deseé. Su esposo es un hombre fuerte y apasionado al que con gusto me hubiera entregado. Pero poco después cayó en un sueño profundo y tuve que aceptar que él no era mi esposo. Al día siguiente, cuando despertó, estaba avergonzado y confundido. Ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Solo pidió que me marchara. Rebeca levantó la vista. Así que no, señora Graham. No hubo intimidad. Puede estar tranquila. Candy estaba petrificada. Escuchar a Rebeca hablar con esa frialdad durante su confesión había sido un golpe de realidad. ¿Cuántas mujeres no desearían estar con mi esposo? Pensó con amargura. ¿Por qué aceptó hablar conmigo? ¿Fue solo por dinero? Sí, en parte. El señor Albert ha sido generoso conmigo, pero también lamento haberle causado sufrimiento a su familia. Candy no supo si creerle. Sintió que la motivación principal había sido el dinero, pero también percibió un matiz de verdad en sus palabras. Al salir de la bodega, quedó sumida en pensamientos turbulentos. Faltaban pocos días para el viaje a Londres y debía decidir si viajaba al lado de su familia o se quedaba en América. Albert, mientras tanto, tenía muy clara su posición. Para él, Candy era su amiga y hermana. No permitiría que la envidia de Lisa le hiciera daño. Por eso, gracias a las investigaciones de Adekunle, encontró el punto débil de Samuel Jones. Eliza Ligan llevaba 3 años casada con aquel hombre. Samuel era parte de la poderosa familia Jones, dueña de una de las compañías mineras más grandes de Latinoamérica, con minas en Perú, Bolivia y Chile. Acumulaban fortunas a costa de prácticas abusivas y despiadadas con sus empleados. Albert fue tajante. Si Eliza volvía a atentar contra Candy, el clan Arley intervendría en los negocios de su esposo. Samuel no tuvo más remedio que exigirle explicaciones a Eliza. El matrimonio, en realidad, era un cascarón vacío, un contrato social y económico. Samuel cumplía con lo indispensable. Había engendrado un heredero 2 años antes, pero rara vez compartía la vida con ella. Pasaba sus días viajando por negocios y apenas planeaba regresar el año siguiente para concebir otro hijo antes de volver a su ritmo errante. Albert observaba el plan de Lisa con desprecio y lástima. Sabía que Samuel no amaba a Eliza y que ella, atrapada en una unión de conveniencia, se consumía cada vez más en su resentimiento. Y mientras Candy luchaba con su dolor buscando claridad y un poco de esperanza, Eliza, incapaz de aceptar su vacío, transformaba su amargura en veneno. Albert lo entendía bien. Una mujer herida podía reconstruirse desde la esperanza, como Candy, o hundirse en el rencor, como Eliza. Por eso su papel era claro: proteger a la primera y frenar a la segunda. Por su parte, Eliza se hundía en la oscuridad de su propio rencor, deseando que la desgracia de Candy pudiera igualar la suya. Al salir de la bodega, Albert y Candy se dirigieron de nuevo a Villa Graham. Mientras el coche avanzaba, Albert entregó a Candy un ejemplar del New York Times. En la sección de sociales, una fotografía de la bailarina acompañaba un desmentido en el que afirmaba que no había tenido un romance con Terry. Ver,
Has hecho demasiado en este asunto. ¿Terry te pidió ayuda? Sí, pequeña, lo hizo. Pero yo ya había comenzado a investigar antes de que él me lo pidiera. Tan pronto leí el periódico de ese día, supe que los Ligan estaban detrás de esto. ¿Has hablado con él? Sí, todo el tiempo. ¿Sabe que me he reunido con Rebecca? Sí, lo sabe. Espero que esa entrevista te ayude a tomar una decisión sobre Londres. ¿Crees que te sirvió de algo hablar con ella? Sí, creo que me había olvidado de que, además de ser madre, soy esposa. Candy pasó el resto del jueves con la familia Arley, disfrutando de la tarde en el jardín con Anthony. Tía, te voy a extrañar mucho cuando ya no estés. Yo también te voy a extrañar muchísimo, Anthony. Tienes que convencer a tus padres de que nos visiten seguido en Londres, dijo Candy, con una sonrisa triste, acariciando la idea de viajar a Londres como una necesidad que ya no podía posponer. Al caer la noche, Candy tomó el teléfono. Su pulso se aceleró mientras marcaba el número de la casa de Long Beach. En el instante en que iban a comunicar la llamada, sintió un nudo en la garganta. ¿Terry? ¿Candy? La voz del actor era suave y dulce. Ella cerró los ojos por un segundo, disfrutando de esa hermosa voz. ¿Te gustaría venir mañana a almorzar? Sí, respondió el actor de ipso facto, aunque aún intentaba asimilar la invitación. Te espero. Continuará.